Muy buenas tardes, mi nombre es Emilio García Méndez, soy miembro de la Fundación Sur Argentina y quisiera hacer algunas reflexiones en torno al problema de la responsabilidad penal de los menores de edad en la Argentina. Si uno coloca la cuestión desde una perspectiva histórica y en una perspectiva que trascienda las fronteras del país, uno puede decir que en los últimos, por lo menos 30 años, la cuestión de la infancia ha tenido algunos temas de carácter emblemático en América Latina. Entiendo por emblemático aquellos temas que tienen en un determinado momento la capacidad de sintetizar la problemática, una problemática más amplia. Creo que desde esta perspectiva la cuestión emblemática de la infancia en los años 80 fue el tema de los niños de la calle. Probablemente en la década de los 90 haya sido la cuestión del trabajo infantil. Y no cabe ninguna duda que en lo que va del siglo XXI, la cuestión emblemática de la infancia es el tema de la responsabilidad penal juvenil. Justamente porque tiene esta capacidad de sintetizar una perspectiva más amplia en relación al tema en cuestión. Los problemas vinculados con la responsabilidad penal de los menores de edad en la Argentina no son exclusivos de la Argentina, es decir, en la Argentina no hay problemas que no existan en otros países de América Latina. Sin embargo, estos problemas, creo yo, se encuentran particularmente exacerbados en una situación como en la Argentina por algunos motivos que trataré de explicar. Pero, en primer lugar, me parece que resulta importante dejar claro cuál es el marco normativo en que se desenvuelve la cuestión de la responsabilidad penal de los menores de edad en la Argentina. Nosotros en la Argentina tenemos vigente un decreto de la dictadura militar de 1980 que por lo menos casi 27 años de gobiernos democráticos no han podido derogar este decreto de la dictadura. Uno piensa que a tanto tiempo de haber tenido en democracia la posibilidad de derogarlo y no haberlo hecho, es porque este decreto de la dictadura es funcional a algunos intereses o a muchos intereses de carácter corporativo. Se trata del decreto, por todos conocido, el decreto 22278 de 1980, que opera de la siguiente manera: establece dos categorías, la primera entre los 16 y los 18 años incompletos y la segunda en relación a los menores de 16 años. Tratándose de menores de 16 años, que el decreto los designa con una claridad absoluta como inimputables y no punibles, cuando alguien que tiene menos de 16 años o se comprueba que tiene menos de 16 años se le imputa un delito, en el momento que se comprueba que no ha cumplido los 16 años de edad, se cierra el expediente penal y se abre un expediente de carácter tutelar. Si en base a este expediente de carácter tutelar, que esto lo dispone el artículo primero del decreto de la dictadura, que en realidad constituye una síntesis perfecta de la ley de patronato, que fue derogada en el año 2005 y sustituida por la ley 26061, pero que subsiste íntegramente en el artículo primero del propio decreto de la dictadura que reproduce a la ley de patronato 10.903, si se comprueba entonces que está en peligro material o moral, lo cual es una apreciación subjetiva y discrecional absoluta y total, se ordena la privación de libertad como forma de protección. Lo interesante es que la ley de infancia del 2005 prohíbe especialmente la privación de libertad como forma de protección. En base a esto, luego de la aprobación de la ley de infancia y en base a estas disposiciones del decreto de la dictadura que contradicen, un decreto de la dictadura que contradice explícitamente una ley de la democracia específica, ley nacional de orden público, de casi 25 años después, era obvio que estas disposiciones del decreto de la dictadura iban a caer. Con este
espíritu fue que la Fundación Sur Argentina, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en el año 2006 presentó un recurso de habeas corpus colectivo a favor de todos los menores de 16 años privados de libertad en la ciudad de Buenos Aires por razones de protección. Como se sabe, este habeas corpus colectivo iniciado en el año 2006 ha recorrido hasta el día de hoy un tortuoso camino, rechazado inicialmente en primera y segunda instancia, fue acogido por la Cámara Nacional de Casación Penal, que falló favorablemente a las pretensiones de la Fundación Sur y del CELS y ordenó la liberación progresiva de los menores privados de libertad por protección. Este histórico fallo de la Corte de Casación fue suspendido primero, sin entrar en el mérito del fondo de la cuestión, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y finalmente, el 2 de diciembre del año 2008, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo verdaderamente vergonzoso, lamentable, el mayor atraso en materia de derechos de la infancia en la historia de la democracia argentina, convalidó el decreto de la dictadura, lo convalidó esquizofrénicamente, porque este fallo de 20 páginas, las primeras 19 páginas, denosta el decreto de la dictadura, y en la última página lo declara constitucional y legitima la privación de libertad como forma de protección. Era obvio que un fallo de esta naturaleza iba a tener consecuencias en el ámbito nacional, y porque el número de los menores privados de libertad, inimputables sino punibles, luego del fallo de casación, llegó a un mínimo histórico en la Argentina. Luego de que la Corte Suprema convalidara el fallo de la dictadura, el número de los menores de edad pobres, privados de libertad por protección, comenzó a aumentar escandalosamente. Este fallo es del 2 de diciembre del 2008. En junio del 2009, el ideólogo del fallo, la persona que probablemente redactó de su puño y letra este fallo, el juez de la Corte Suprema, el doctor Raúl Zaffaroni, en una claridad que realmente no le es propia, porque él es una persona sumamente ambigua, ya no dejó ningún lugar a la interpretación. En una entrevista dada en mayo del 2009 a la edición argentina de la revista Playboy, preguntado sobre este fallo, Zaffaroni dijo textualmente: nosotros sabíamos que ese decreto de la dictadura era inconstitucional, sin embargo lo declaramos constitucional por razones coyunturales. Cuando la periodista pregunta cuáles eran las razones coyunturales, el juez dice: nosotros sabíamos que estos menores de edad estaban marcados para morir por la policía. Fue lo mismo que había dicho otro integrante de la Corte, la doctora Argibay, en el momento del fallo, días después del fallo, diciendo que los menores de edad estaban marcados para morir por la policía. Yo traté de comunicarme con ella para decirle que fuéramos juntos a hacer la denuncia a la Fiscalía si ella tenía noticias de que estos menores efectivamente estaban marcados para morir. Obviamente nunca fui atendido. La consecuencia de esto es que el juez de la Corte, Zaffaroni, legitima la privación de libertad como forma de protección y lo admite diciendo: sabíamos que era inconstitucional, pero lo declaramos constitucional por razones coyunturales. Yo me pregunto si este fallo, en vez de tener como objeto la libertad de los adolescentes pobres de las periferias urbanas de este país, hubiera tenido como objeto un contenido patrimonial o la libertad de, como se decía en las épocas de la colonia, una persona principal, yo creo que hubiera sido el mayor escándalo judicial de la historia argentina. Pero bien, esta decisión de la Corte se inscribe lamentablemente en una tendencia mucho más preocupante, de la cual la Argentina es el botón de muestra de esto. Lo que quiero decir con esto, que si uno hace un recorrido del proceso de implementación de la Convención en América Latina en estos últimos 20 años, uno se encuentra rápidamente con 4 etapas. Una primera etapa, que es el proceso de ratificación de la Convención, del 89 al 91. Una segunda etapa, que es la etapa de las grandes reformas legales. Entre el 91, 92 y el 97 se reforman prácticamente todas
las legislaciones y se adaptan a la Convención todas las legislaciones, particularmente las penales, en materia de infancia en la Argentina. Y esta expansión jurídico-cultural se quiebra allá por el año 97. Y se quiebra allá por el año 97, hay 3 hechos aparentemente sin ningún tipo de conexión entre ellos: el problema de las maras en Centroamérica, los decretos fujimoristas que colocan penas de 50 años por primera vez en la historia a menores de edad en América Latina, y la primera sentencia de reclusión perpetua a un menor de edad con base en este decreto de la dictadura, nada menos que en la Argentina. A partir del año 97 comienza entonces un largo periodo de involución autoritaria. Vista esta involución autoritaria desde nuestros días, desde el 2011, yo creo que es posible reconocer 2 etapas de esta involución autoritaria. Una primera etapa que es lo que yo llamaría la etapa clásica de la involución autoritaria, que va precisamente de 1997 hasta el año 2002, 2003, 2004 aproximadamente. Digo clásica porque esta involución autoritaria se manifiesta particularmente en una forma muy fácil de reconocer. Hay 2 eslogans que sintetizan esta etapa: la baja edad de la imputabilidad y el pedido de aumento de penas. Del año 2004 aproximadamente para acá, yo creo que esta involución autoritaria entra en una etapa un poco más preocupante, un poco más insidiosa, un poco más difícil de identificar. ¿Y cuál es? En esta nueva etapa se inscribe de pleno derecho, liderando esta etapa, este fallo vergonzoso de la Corte. Ya no se trata hoy, ¿sí?, de proponer la baja de la imputabilidad y el aumento de las penas, sino que se trata de destruir desde todo punto de vista, tanto en el plano administrativo cuanto en el plano normativo y en el plano obviamente jurisprudencial, las garantías, la cultura de las garantías, especialmente vinculadas con los menores de edad, para utilizar la privación de libertad, ya no más como una respuesta seria y legítima del Estado frente a los hechos graves que cometen los menores de edad, sino como una especie de política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Lamentablemente la Argentina lidera esta tendencia, porque en la Argentina, y quiero decir esto para concluir, se ha consolidado como en ningún otro lugar, no quiere decir que en otros lugares no esté presente, pero en la Argentina se ha consolidado enormemente este extraordinario equívoco que se plantea en América Latina, según el cual la derecha y los sectores reaccionarios y conservadores serían responsables por la ley y el orden, y los sectores progresistas serían responsables por los derechos humanos. Consolidada esta absurda división del trabajo, los sectores progresistas no alcanzan a establecer una política de seguridad. Lo que sucede es que, sin embargo, el progresismo argentino, que se rasga las vestiduras frente a cualquier intento de elaboración de una ley de responsabilidad penal juvenil, y Zaffaroni está a la cabeza porque él ha sido la causa eficiente de no tener una ley de responsabilidad penal juvenil, porque ha boicoteado todos los esfuerzos en ese sentido. En la Argentina, en estos últimos 20 años, el progresismo argentino que se rasga las vestiduras frente a una eventual responsabilidad penal juvenil de los adolescentes entre los 14 y los 18 años no ha tenido ningún problema en convivir con las reclusiones perpetuas y con las privaciones de libertad sin debido proceso de los menores de 16 años. Lo que sucede, la dolorosa explicación, a mi juicio, es que en la Argentina, y esta situación es una de las tantas herencias malditas de la dictadura militar, porque la represión ilegal en la Argentina fue tan desmesurada que los sectores progresistas no aciertan a establecer sin culpa un discurso serio, racional y responsable sobre la represión legal. Por eso es que estamos con una represión cada vez más subterránea, con un discurso progresista y una práctica cada vez más aterradora en materia de derechos humanos.